Tipos de ecuaciones. El objetivo de plantear ecuaciones es encontrar una solución, descubriendo el valor o los valores de las incógnitas, o sea, de las variables que tenemos en la ecuación. Pero para poder llegar a eso, primero debemos saber qué tipo de ecuaciones tenemos. Esto es lo que vamos a ver ahora en este video. El primer tipo de ecuación son las ecuaciones polinómicas. ¿Cuáles son? Son aquellas que están formadas por una suma algebraica de términos que tienen constantes y variables. Por ejemplo, esto. Es difícil que lo veamos así, pero cada una de estas expresiones conforman un término que está compuesto por una constante y una variable elevada a una potencia. Más fácil verlo con esta expresión, indicar qué significa p de x, polinomio, que es todo el que tenemos escrito anteriormente. Un ejemplo de ello, por ejemplo, si yo escribo 3x cuarta más x cuadrado más 2x igual a 0. Tengo el polinomio que no necesita estar completo, o sea, con todos los términos correspondientes a los grados de la variable, y vemos que tengo la máxima potencia 4, no está al cubo, está al cuadrado y está a la 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo clasificamos las ecuaciones por su grado? ¿Qué es esto? El grado de la ecuación es la potencia más alta de la variable que aparece en esta ecuación. Por ejemplo, si escribimos la ecuación que acabamos de poner de ejemplo, si en ella observamos que la máxima potencia es 4, entonces el grado de esta ecuación es 4, es una ecuación polinómica de grado 4. De esa forma podemos clasificar a las ecuaciones polinómicas como ecuaciones de primer grado, también llamadas ecuaciones lineales, que son las más sencillas de este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, si yo escribo 3x menos 2 igual a 0, o también no siempre igualada a 0, podría haber dicho x igual a 5 o 2x igual a menos 1, por ejemplo. Todas de ellas son ecuaciones lineales. Luego tenemos ecuaciones de segundo grado, también llamadas cuadráticas, donde justamente la máxima potencia es el 2. Un ejemplo de ella puede ser 2x cuadrado menos 3x más 4 igual a 0. Así seguimos con ecuaciones de tercer grado, donde vamos a escribir un ejemplo, por ejemplo, x cubo más 3x cuadrado menos x más 2 igual a 0. De esta forma, podemos continuar clasificando por el grado todas las ecuaciones polinómicas, pero tenemos otros tipos de ecuaciones. ¿Cuáles son ellas? Las racionales, que acá las vemos en forma simbólica, es el cociente entre dos polinomios. Por lo menos debo tener uno de los miembros de la ecuación como cociente. Por ejemplo, 3 sobre x más 5x sobre x más 2 igual a 2, supongamos. Esto es un polinomio, el denominador lo constituye otro polinomio, lo mismo en este otro término. Otro tipo de ecuaciones son las irracionales, en las que aparece la variable afectada dentro o como argumento de una raíz. Verlas
escrita de esta forma, parece muy difícil, pero en un ejemplo se nos puede aclarar la forma. Por ejemplo, si yo tengo 2x igual a 1 menos raíz de 2 menos x. Esa es una ecuación irracional. Otra forma de ecuaciones son las exponenciales. Son aquellas en que la variable aparece en el exponente. Por ejemplo, 2x menos 1 igual a 4. Si ustedes ven, la variable está en el exponente. La base de la potencia es un número. Otro tipo de ecuaciones que tenemos son las logarítmicas, donde la variable está afectada por un logaritmo. Por ejemplo, voy a escribir esta ecuación donde tenemos que tener cuidado en algunas cosas. Por ejemplo, este término es un número donde se encuentra la variable, el término, acá en el argumento de este logaritmo, porque el anterior es un número, logaritmo de 2. Otras son las ecuaciones trigonométricas, que son aquellas en que la variable está afectada en el argumento de alguna función trigonométrica. Por ejemplo, coseno de 2x igual a 1 más 4 por el seno de x, donde tengo la variable en el argumento de este coseno y también en el argumento del seno. Hay que tener cuidado bien si están en el argumento o no. Continuemos. También hasta ahora hemos trabajado y hemos mostrado clasificaciones de ecuaciones con una sola variable, pero también tenemos ecuaciones en las cuales puede aparecer más de una variable. Por ejemplo, 2x más y igual a 4. Y la pregunta es ¿cómo la clasificamos? Bueno, como ecuación de dos variables, en este caso x e y. ¿Y cuál es el grado de esta ecuación? Tenemos que fijarnos en las potencias a las que están afectadas las variables. En este caso, las dos variables están a la primera potencia, entonces es de grado 1 o de primer grado. Si presentamos esta ecuación, acá vemos que es una ecuación de dos variables, pero una de ellas está a la primer potencia y la otra al cuadrado. Entonces, es la máxima potencia a la cual está afectada una de las variables, el grado correspondiente. Es de segundo grado. Bien, ahora podemos decir que ya conocemos los tipos de ecuaciones. ¿Cómo seguimos? Y tenemos que empezar a trabajar e encontrar la solución de ellas. Pero esto será tema de próximos videos. Así que muchas gracias y hasta la próxima.